Buena esposa, capítulo 21, parte 1, a pesar de que ya debería acostumbrarse. Se sintió perdido y confundido cuando lo primero que entró en su visión fueron unas centelleantes luces blancas. Fueron varios parpadeos pausados y una magistral habilidad de ignorar dolores de cabeza lo que le permitió a Harry concentrarse en su alrededor. Después de lograr sentarse, primero revisó tener las gafas puestas. No sea que fuera como la otra vez. Que veía borroso incluso con ellas y había parecido un tonto. O mejor dicho, un distraído ignorante. Cuando busco a tiendas algo que no encontraría allí. Para su deleite, no las llevaba puestas, sino que se encontraban en un pequeño armario blanco que reconoció demasiado rápido. Era confirmado. Estaba en el ala de hospital. Con sus ojos extra en su lugar y unos estiramiento. Las memorias de la noche anterior hicieron muestra de presencia y aclararon su tormentosa mente. Dándole una clara indicación de qué hacía allí. Quedó congelado unos minutos. Atónito al notar por fin todo el dolor que al parecer su propia magia había provocado. Si las conversaciones de las chicas era algo en que pensar. Y todo lo que había pasado por evitar el torneo. Su memoria estaba perdida. Incluso si recordara algunas cosas. Él había pasado mucho tiempo durmiendo. Dormitando. Escuchando borroso o intentando ver más que sombras. Así que al final no podía rescatar nada de los últimos días. Luego del shock llegó la vergüenza. Sintió el calor en sus mejillas y no pudo mantener la cabeza en alto. No con lo que sabía. Después de tanto. De todo lo que había vivido. Nunca pensó que le pasaría algo así. Incluso podía identificar en sí mismo un poco de orgullo herido. Que una enfermedad lo derrumbaría así. Después de años de hacerse fuerte por el maltrato. En serio. Podía trabajar sin comer por días e incluso con huesos rotos. Pero una debilidad desconocida en su cabeza lo tiraba en cama y lo hacía agonizar durante horas. Realmente estaba avergonzado. ¿Él era muy fuerte antes era por decidir ser delicado? No. Eso era una ridiculez. Tanto que por muy poco recomendable que era. No pudo evitar resoplar. Hasta el más fuerte de los caballeros podía ser delicado o caballeroso sin perder nada de fuerza. El simple pensamiento era de lo más erróneo. Personalmente prefería delicado. Era manejar emociones. Ser prudente y observador. También mantener buenos modales. Mientras caballeroso solo era tratar con amabilidad a una dama y luego tomarla con brusquedad para salir corriendo encima de un caballo. O tal vez no. Muchas historias, además dolor de cabeza y vacíos de memoria, no era recomendable tener antes de buscar explicaciones. Pero daba igual en esos momentos. Al final era lo mismo. Por muy caballeroso, delicado o incluso femenino que fuera, no perdía su fuerza. Él sabía bien que varias mujeres podían mantener una gracia sin igual mientras masacraban verbalmente a alguien o cargaban algo pesado. Por lo que eso no disminuía nada de fuerza. Tal vez tenía que ver con sus antiguos amigos. El solo pensar en ello aún le creaba un nudo. Por mucho que supiera que su mejor decisión fue alejarse de ellos. Pero no podía culparse, ¿o sí? Después de todos ellos fueron las primeras personas que lo quisieron. Que él conoció. Claro que estaban su madre y su padre. Y las cazadoras y los gemelos y Sirius. Pero Ron y Hermione habían estado allí antes. Lo habían escuchado. Lo habían aceptado. Habían sido las primeras personas en quererlo. O eso creía. Aún esa realidad era demasiado difícil de tragar. Lo estaba aceptando poco a poco. Tomando esa gran pastilla por pedazos. Burlarse de ellos y ver las bromas y burlas de los demás ayudaba en eso. Pero aún así había un dolor en el pecho que no se provocaba por cualquier otra cosa que no fuera traición. Una muy dolorosa traición. Eso debía ser la explicación. Estaba tan dolido sentimentalmente que no era capaz de avanzar. Ahora tenía a sus hermanas y hermanos. También tenía una mamá y a Fleur. Pero pensar en que ellos lo traicionarían en un futuro era inevitable. Ellos no lo harían. Pero pensaba lo mismo de sus antiguos amigos. Y no se creía capaz de superar todo eso una segunda vez. En casa. Cuando estaba muriendo de calor por deshiervar el jardín. O cuando pasaba días sin comer. Se reconfortaba con ver a sus amigos en Hogwarts.
en tener amigos, en no rendirse para verlos. Y al final todo eso había sido estúpido. Ahora estaba allí por la motivación de continuar y ser bonito. De superar eso. Y por el libro principalmente. Pero si sus hermanos lo lastiman. No creía poder encontrar otro motivo. No podría seguir siendo fuerte. Estaba seguro que se rendiría. Que se acurrucaría en dolor y lo dejaría pasar. Que no se volvería a levantar. Que no. Muy tarde notó que estaba llorando. Y que lo había estado haciendo por un buen rato. Tanto que incluso sentía el cuello de su camisa húmedo y largos rastros de lágrimas por su piel. Pero no fue eso lo que lo sacó de sus pensamientos. No. Fue el fuerte agarre que lo envolvía firmemente. Unos brazos delgados pero reacios a dejarlo e increíblemente cálidos. Que no hicieron nada por calmar su llanto. Sino que provocaron mucho más de él. No pudo detenerse a sí mismo. Lo que resultó con él encerrado protectoramente en un hermoso abrazo. Apoyado en un pecho femenino mientras lloraba sin descanso. Soltando lamentos y gimiendo suavemente. Sintiendo como si ese abrazo le dijera que podía soltarlo todo. Que ya no tenía que guardarlo. Que podía llorar. Y siguió esas instrucciones. Derramó lágrimas hasta que volvió a quedarse dormido. Solo logrando notar eso después de despertar al sentir unas suaves caricias en su espalda. ¿Estuviste reteniendo eso por demasiado tiempo, no? Susurró suave y reconfortantemente una voz femenina y cálida. No tenía la fuerza o la valentía para hablar. Así que solo asintió. Angelina suspiró. Dolida en su interior al conocer el gran peso que cargaba su pequeño bebé. Supongo que no me dirás por qué lloras, dijo ella con una voz triste pero comprensiva. Harry negó esta vez. Aún en silencio, Angelina suspiró y volvió a acariciar su espalda. Eso está bien. No te preocupes, bebé. Lo entiendo. Un tranquilo silencio siguió después de eso. Con respiraciones entrecortadas pero suaves y calmadas. ¿Por qué me llamas bebé de repente?, preguntó Harry suavemente. Temiendo que un tono más alto dañará el ambiente en el que estaban sumergidos. Angelina rió suavemente antes de contestar. Me llamaste mamá por error. Mientras medio despertaba aquí. En la enfermería. Te dijimos que te levantaras. Tú solo negaste y dijiste, mamá. Antes de mirar molesto y luego voltearse y seguir durmiendo. Pensamos que era una confusión hasta que me pediste más tarde que me acostara contigo llamándome así de nuevo. Así que decidí adoptarte. Las mejillas rosas de Harry eran testimonio de su vergüenza. Aunque no era necesario teniendo en cuenta que Harry parecía empeñado a esconderse en el pecho de Angelina para que no lo vieran. Oye, vas a crear nuevos tonos de rosa si sigues así. Tranquilo. En realidad no puedo estar más feliz con eso. Harry negó con la cabeza rápidamente. Negándose salir. Los demás no van a dejarme tranquilo, se quejó en un puchero. Angelina solo le atinó a reír antes de continuar sobando al pequeño joven que tenía en su pecho. El silencio volvió a extenderse. Uno muy cómodo y tranquilo que mentía sobre la hora del día. Ambos chicos pasaron acurrucados un momento más. Hasta que Harry volvió a suspirar. ¿No le dirás a los demás, verdad?, cuestionó con nerviosismo. No, si eso quieres, respondió ella fácilmente. Sabiendo realmente bien lo incómodo que se sentía él por solamente compartir este momento con alguien más. Él no estaba acostumbrado a algo tan personal. Harry asintió para luego comenzar a separarse de Angelina. Listo para bajar de su regazo. Ella no tardó en notar eso y se corrió. Sentándose en la silla que estaba justo al lado de la camilla y permitiéndole a Harry acomodarse donde había estado antes. Confirmando el hecho de que incluso ese abrazo había sido demasiado para su pequeño. Harry suspiró para sí mismo antes de levantar la cabeza. Por fin recuperando su postura. Y ofrecerle una tímida y dulce sonrisa. Angelina le sonrió de vuelta. Sabiendo bastante bien que no faltaba mucho para que el resto de ellos viniera aquí para revisar a Harry. Si las pisadas era algo por lo que pasar. Entonces venía una gran multitud increíblemente apresurada. Es lo único que pudo pensar Harry antes de ser abordado por un ejército de Gryffindors preocupados. Él agradecía estar lo suficientemente bien como para mover la cabeza tan rápido que pudiera captar cada una de las preguntas que le hacían todos. Ellos.
todos preguntando por su salud. ¿Cómo estaba? ¿Cómo se sentía y si los reconocía? Harry ignoró el dolor que sintió con la última pregunta. Respondió la misma pregunta como 7 veces antes de comenzar a combinar las respuestas. Si no se sentía mareado antes. Lo estaba ahora. Y sus hermanos se disculparon por el golpe de preguntas. Él los tranquilizó diciendo que ya había tenido ese dolor de cabeza desde antes. Que Angelina no lo halló mirando con sospecha indicaba que ella pensaba que era por llorar y no porque estaba enfermo desde antes. Era mejor así. Odiaba verse tan débil. De todos modos, la reacción que buscaba se perdió entre los rostros asustados de sus hermanos antes de que los gemelos y Katie se tiraran al piso en una pierna y Alicia se inclinara ante él con pesar. Madame Pomfrey, quien había estado afuera con algunos ajustes del torneo, había llegado en el momento perfecto para encontrar a todos, además de Angelina, arrodillados y rogando por su perdón, viéndose realmente arrepentidos, además de la sorpresa inicial. La enfermera no pudo evitar sonreír un poco mientras escuchaba al joven Potter insistir que no era culpa de ellos. Que ni siquiera él lo había visto venir y que estaba bien. Ella comprendía la preocupación de todos ellos. Dejar lastimar a un paciente que se encontraba horriblemente mal de salud era simplemente imperdonable. Y ella los habría despedazado si ellos no se hubieran estado revolviendo a sí mismo en culpa. Después de eso ella los interrumpió, diciéndole a Harry que tenía que hablar con sus hermanos. Harry evitó avergonzarse porque Madame Pomfrey los reconociera como familia. Después de separar a los mayores de su paciente, excepto por la cazadora que se quedó distrayendo a su hermano menor. Pasó a explicarles a unos muy decididos estudiantes que Potter no podía levantarse o caminar demasiado. Así, mientras Katie le contaba a Harry su día, la enfermera hechizó su alrededor y se aclaró la garganta. Antes que nada, el señor Potter ya se encuentra mejor. La caída no le provocó nada demasiado grave y ya fue arreglado, dijo ella mientras veía el alivio en los adolescentes. Ahora que tengo su total atención, necesito que me escuchen, dijo ella mirando seriamente. Recibiendo miradas igual, asintió ante esto para continuar. Antes que nada, el señor Potter sigue enfermo. Levantó su mano para callarlos antes de mirarlos severamente. Después de que su magia presionará tanto el degradado de su salud, esto difícilmente se curará, comenzó a explicar ella. Su propia magia lo hará. Pero eso también evita que las pociones hagan gran cosa. Por lo que solo el tiempo y la atención, además de algunos cuidados, se podrán asegurar la salud del joven. Ellos asintieron, al parecer, comprendiendo que ella debía explicar todo antes de preguntar. Hay que tener en cuenta que el shock emocional del joven sigue allí. Y le sigue afectando. Sus reacciones se verán reducidas, pero solo por el dolor. Por lo que él aún es extremadamente sensible y ustedes deberán cuidar sus acciones para no lastimarlo. Además, mantenerlo en emociones positivas. Como les indiqué antes, ellos asintieron diligentemente, recordando cómo ella les había explicado una vez cómo sus emociones eran fuertes y podrían llegar a ser caóticas. Para luego indicarles cómo ayudar a Harry, dándole momentos tranquilos, felices y familiares. Y aunque esto no debe dejar de ser una prioridad, en este momento se deben de inclinar por lo físico. Como indique, su magia lo rebajó en salud lo suficiente como para que, incluso con pociones, tomará tiempo en recuperarse. Por lo que deberán cuidarlo. Nada de cosas extenuantes. Moderarse en el esfuerzo. Y esta semana, no caminar mucho y no montar escoba. Eso lo va a desmotivar bastante, dijo Alicia en voz baja. Sí. Pero eso no significa que lo pueda permitir. Como ayer. Puede desmayarse en cualquier momento. Perder el conocimiento o sentir demasiado debilidad como para siquiera mantenerse en pie. Podrá asistir a clase con ayuda. Pero aún así los largos caminos son un riesgo. Uno de ustedes debe tenerlo en supervisión constante. Lo mantendría aquí en la enfermería. Pero eso no ayudaría nada con lo mental. Y el señor Potter no se sentiría cómodo. Ellos asintieron, comprendiendo totalmente a lo que se refería la enfermera. La enfermera les asintió en respuesta.
conociendo a Harry lo suficiente para saber que se estaba impacientando. ¿Cómo te sientes, Harry? Se dirigió ella a su paciente, indicándole que ya había terminado con sus hermanos. Sorprendentemente bien, comparado con los días anteriores. Solo una pequeña molestia en la cabeza y algo de ardor débil en los ojos. De resto me siento de maravilla. Maravilla no es una palabra que usaría para describirlo. Pero es lo suficientemente bueno. No puedo hacer mucho por el dolor más que recomendarte alejarte de ruidos fuertes. El ardor se irá después de un rato. Pero si sigue molestando regresa aquí, regañó ella antes de indicarle qué hacer y luego retirarse con un asentimiento de Harry y unos más sutiles por parte de los estudiantes mayores. Cuando ella se fue, Harry se quejó en lo bajo. No es como si me viera tan mal, murmuró él entre dientes. Entonces no te has visto, interrumpió uno de los pelirrojos, demostrándole que lo habían oído.